Dios les bendiga muchísimo a todos. Dios es bueno, Dios nos quiere bendecir. El día de hoy estamos agradecidos con Dios porque vamos a concluir nuestro ciclo que hemos estudiado juntos sobre los evangelios, los 4 evangelios que vienen en la Biblia y que narran la preciosa historia del Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo por nosotros y por ganar la salvación, la instrucción, la bendición, haciendo muchísimas cosas. Y el día de hoy lo concluiremos. Y lo concluiremos hablando de un tema muy importante que es la glorificación de Cristo. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude a entenderlo. Padre bueno, queremos tu ayuda para poder entender a Cristo tal cual es, Señor. De verdad que cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo para ser instruidos por Dios. Enséñanos un poquito de tu gloria al menos para poderte adorar de una mejor manera. Amén. Bueno, la Biblia dice que después de que Jesús resucitó, apareció a sus discípulos y ascendió al cielo, y en el cielo fue altamente glorificado. Y esa glorificación que tuvo Cristo es la que vamos a estar describiendo el día de hoy. Marcos 16, 19, dice la Escritura, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y aquí está recordando la Biblia de cuando Él resucitó, estuvo apareciendo a varios de sus discípulos, a los del camino de Emaús, a los apóstoles, a las mujeres, a muchos hermanos, y les estuvo ministrando, consolando a Pedro, etc. Y después de que les estuvo hablando, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En la tierra fue altamente despreciado Jesús, tan despreciado que lo terminaron colgando en una cruz, lo trataron de una manera espantosa, lo juzgaron con todo tipo de pretextos religiosos para condenarlo, pero en el cielo no fue así. En el cielo el Padre le dio una gloria extrema a Jesucristo, y es muy importante entender esto, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y vino para dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Y en la tierra, mucha gente aún el día de hoy sigue sin darle la honra y el reconocimiento que Él merece, porque nadie ha hecho tanto por nosotros como Él lo hizo. Y por dar un ejemplo de una persona que recibió un reconocimiento después de haber hecho una buena obra, que para nada se compara a la que hizo Jesucristo, pero fue una muy buena obra. Y digo, no por despreciarla, pero finalmente nada que nosotros hagamos en este mundo tiene comparación con lo que Él hizo, que es grandísimo. Y a veces los seres humanos, sin embargo, sí hacemos buenas obras. Y una de ellas fue de un hombre, Nicholas Winton. Él fue un banquero británico que en 1939 organizó el rescate de 669 niños judíos desde Checoslovaquia, librándolos del riesgo que representaba el nazismo. Tú recuerdas cómo ellos mandaban a los niños y a los adultos y a muchas personas a campos de concentración, los agotaban exprimiéndoles las fuerzas a lo sumo en producción de diversas cosas, y finalmente los mataban en cámaras de gas y cuestiones espantosas. Ese hombre, sabiendo que le iba a ir muy mal a aquellos niños en Checoslovaquia, que Alemania iba invadiendo muchos países en Europa, los llevó al Reino Unido en un total anonimato. Movió papeles, los rescató y movió 669 niños judíos para que ellos pudieran ser librados de lo que iba a ser un asesinato para ellos. Durante décadas no se supo nada de lo que él hizo. No presumía, no hablaba. El hecho, un verdadero héroe, no como la gente arrogante, narcisista, que todo el tiempo presume hasta lo que ni siquiera hace. Finalmente su esposa, muchos años después, en 1988, ya siendo él anciano, encontró un viejo cuaderno en el ático de su casa con los nombres de los niños y las fotos de los niños que había él salvado. Y le preguntó, y él le contó la historia. Y ella quedó conmovida por aquella historia de su esposo, que en realidad era un héroe anónimo, que ni siquiera decía nada, y compartió la información. Y entonces la gente se empezó a impresionar por lo que él había hecho. Y la BBC le invitó, sin que supiera cómo iba a estar estructurado un programa de televisión, le invitó a un programa que se llama That's Life.
Y durante la transmisión había pues muchas personas presentes en ese programa que fueron a ver en vivo la transmisión del programa, y estaba él siendo entrevistado. Y entonces salió la situación de la lista de que su esposa había mencionado que él había salvado a muchos niños judíos de una ejecución segura. Y entonces la presentadora le dijo a él: oiga, ¿y usted conoce algunas de las personas de su lista? Como diciendo, ¿le ha dado seguimiento o ha sabido algo de aquellos niños? ¿Qué fue de ellos? Y él respondió: no, simplemente no los conozco. No había retomado el contacto con ninguno de ellos. Y entonces el programa tuvo una parte muy emotiva, porque la presentadora dijo: si usted está vivo hoy, gracias a Nicholas Winton, por favor póngase de pie. Y todos los que estaban ahí presentes se levantaron, que ya no eran niños, que eran adultos, que estaban vivos gracias a que Él los transportó al Reino Unido, y que a veces no nada más eran ellos, sino eran sus hijos y sus descendientes, y que hubo una historia en todo ese grupo de personas que lograron salvar su vida por lo que ese hombre hizo. Un homenaje emotivo. Él estaba a punto de derramar las lágrimas por la emoción, justo además, porque merecía un reconocimiento después de haber arriesgado su vida por ayudar a aquellos niños. Y así como algo que parecía olvidado, de pronto recibió un reconocimiento que me parece muy justo, porque fue sin duda un héroe al haber hecho eso por aquellos niños. Así Jesucristo, en algo que parecía olvidado en la tierra, recibió un reconocimiento en extremo, una gloria inmensa. Y vamos a ver cómo fue esa glorificación de Cristo. Primero, dice la Biblia que Él fue glorificado en el cielo de una manera gloriosa, y lo hizo cuando Él ascendió después de dar muchas pruebas de su resurrección a la iglesia en este mundo. Vamos a recordar esos últimos momentos aquí. Hechos 1, versos 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, fue llevado a donde pertenece. Y donde pertenece Jesús es en el cielo. Los ángeles lo proclamaron, se lo explicaron a los hombres que quedaron aquí en esta tierra, y le dijeron: mira, ya no está en la tierra, ahora Él está en el cielo. Y de allá del cielo Él vendrá, lleno de poder, lleno de gloria, durante su segunda visita a este mundo. Y Él dice que cuando estaban presentes con Él, viéndolo a Él resucitado, fue alzado y le recibió una nube. Entonces Jesús estaba físicamente demostrando que Él estaba vivo, platicó con ellos, y de pronto, estando con ellos presentes, fue alzado. Y se quedaron los ángeles hablando a aquellos hombres que lo habían visto como su cuerpo subía e iba al lugar a donde Él pertenecía. Y lo que pasó al llegar al cielo viene narrado en el libro de los Salmos. El Salmo 24, versos 7 y 8, dice cómo fue el recibimiento de Jesús en el cielo. Aquí vemos cómo Él partió y ascendió. Ahora, ¿qué pasó del otro lado? Un evento tan glorioso debía de ser descrito en la Biblia, y Dios lo describió. Salmo 24, versos 7 al 8. Hubo una voz en el cielo, una orden. Dios mismo dando una orden, el Padre. Y esa orden decía: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y luego contesta: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Entonces en el cielo se oía una orden, y los ángeles que guardaban las puertas de entrada al cielo, la orden decía: alza tu cabeza y mira lo que viene ahí. Jesús iba ascendiendo al cielo, iba llegando al cielo, y como si quisieran hacer más grande la puerta de entrada,
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Mira quién viene ahí. Mira a alguien enormemente grande que viene ahí. Alzad, hazla más grande. Haz que quepa alguien sublime, enorme y grande por aquella puerta. Como si lo hicieras más grande porque alguien muy grande iba a entrar por ahí. Recíbele con suma dignidad y ámalo como Él lo merece. Álzate porque viene el Rey de Gloria. Y entonces hay una pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Una pregunta digna de ser meditada y reflexionada, que podríamos estar pensando en ella por siempre. Y dice la Biblia que Él es el Rey de Gloria, que Él es Jehová, el poderoso en batalla, el fuerte y valiente, y que Él es el Rey de Gloria. Él dice que es el creador, que no se corrompió. Él es el fuerte y valiente, el que todo lo puede, el que es poderoso, porque se hizo hombre, fue tentado por el diablo y fue valiente en extremo. Porque por primera vez el diablo y Dios se enfrentan en circunstancias desventajosas, por así decirlo. Ahora Dios se había hecho carne como Salvador, como un cuerpo humano, y enfrenta al diablo como un hombre. Porque si tú dijeras, Dios se enfrentó al diablo, pues sí, Dios está lleno de capacidades y es la perfección y lleno de poder, y dirías, bueno, está muy desventajoso, Dios siempre le va a ganar al diablo. Pero cuando vemos que Él se hizo hombre y como hombre, en un acto de extrema humildad, enfrenta al diablo y lo enfrentó en todo, porque toda la batería de pecados que podría haber hecho Cristo, dice la Biblia que fue tentado en todo. Cualquier cosa que te pase por la mente, cualquier pecado que puedas decir, esto está muy absurdo, esta idea que no viene ni siquiera de ti, que viene del tentador, eso también fue Jesús tentado. Los sutiles, los no sutiles, todo tipo de maldades le puso el diablo enfrente. Aún cosas que a lo mejor a ti no te han pasado por la cabeza. Alguna vez lo describe la Biblia cuando él fue tentado: adora al diablo. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares, y muchas otras cosas, porque dice la Biblia que fue tentado en todo. Jesús enfrentó al diablo y lo venció. Y ahora iba de regreso al cielo, y entonces lo reciben diciendo: ahí viene el fuerte y valiente, aquel que se arriesgó, que fue fuerte, que venció al diablo y lo hizo por redimir su creación. Y como esta es una gran verdad, se enfatiza varias veces y lo repite el Salmo de nuevo, versos 9 y 10. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y ahora fíjate qué interesante, porque lo describe como Jehová de los ejércitos. Pero a pesar de que Él es fuerte y poderoso y que Él es lleno de ejércitos, no fue con el ejército, no fue con muchos ángeles a la cruz, fue absolutamente solo a dar la vida por su creación. Porque aún en la Biblia hay historias de personas que, por ejemplo, querían mucho al rey David y que él tenía sed, y por llevarle un agua que a él le gustaba mucho, fueron y arriesgaron 3 valientes sus vidas para que irrumpieran en donde estaban los enemigos y fueran y tomaran agua del pozo y se la llevaran a David. Pero eran 3 juntos por honrar a su rey. Y cuando David vio esa agua, dijo: no, yo no merezco esto yo se lo ofrezco a Dios, no merezco yo que estos hombres hubieran hecho tanto por mí. Y se lo derramó a Dios. Dios es el único que merece ese esfuerzo supremo. Pero Jesús no lo hizo con 3. Jesús lo hizo no contra una guarnición de filisteos, sino lo hizo contra el mismo diablo y todos sus ángeles y todas las potestades, y vino absolutamente solo. Entonces Él es Jehová de los ejércitos, pero no trajo el ejército. Vino solo a dar la vida por nosotros. Por eso es el Rey de Gloria. Y luego dice el Salmo Selah, que quiere decir una expresión: haz una pausa y medita. Guárdalo en tu corazón. Esta verdad, que la digieras, que te quede bien y que entiendas eso que Dios hizo y que está lleno de gloria. No porque Él hubiera creado todo, sino porque Él creó todo, es infinitamente sabio y capaz, pero además
dio su vida para redimir aquello que se había corrompido y para llevarlo de regreso hacia Él. Y cuando los reyes entraban en las ciudades, después de ganar alguna batalla, y la gente en la ciudad a veces hacía vallas y pasaban los reyes y con su ejército y eran reconocidos por haber ganado la batalla y el pueblo les aplaudía y les lanzaba flores o algún regalo así. Así Jesús entró siendo victoriado al cielo. Las puertas se hicieron grandes porque un grande entraba y entonces Él pasaba. Y aquellos reyes cuando llegaban de las peleas y de las guerras traían en las jaulas presos a sus enemigos. Y Cristo también traía vencido a sus enemigos y a los nuestros también. La muerte, el diablo y el pecado vencidos. También llevaba las primicias de aquello que vino a ganar viniendo a esta humanidad para redimirla, que son los primeros frutos de aquella obra preciosa que Él hizo, como aquel ladrón en la cruz que estaba tristísimo, sin esperanza alguna, y que volteó con Él, le pidió misericordia y Él le dijo que iba a estar de manera pronta en el paraíso con Él. El Padre, después de que fue Jesús recibido hacia en el cielo, lo recibe en el lugar más sublime e importante del cielo y le promete doblegar a sus enemigos y le da un cetro de autoridad del universo entero. Salmo 110, versos 1 y 2 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aquí está diciendo que el Padre le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra, le da un lugar sublime a lo sumo en el cielo. Y le dice, yo voy a poner, el Padre, yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso no es cualquier cosa ser enemigo de Cristo. Y andar oponiendo aquello que Cristo ama no es cualquier cosa. Porque tienes al Padre en tu contra. Y porque el Padre mismo te va a terminar poniendo a los pies de Cristo. Y aquí lo que está diciendo es que el Padre le da una promesa a Cristo, como diciendo, ven, siéntate en el lugar más sublime del cielo y yo voy a traer esa bendición. Yo te voy a servir, por así decirlo, y voy a traer a tus enemigos. Te voy a dar ese regalo por estrado de tus pies. Y le da la vara del poder, le dice que domine en medio de sus enemigos y va a completar aquella historia. Y todavía vemos que hay muchos que son enemigos de Cristo que no estaban postrados a los pies de Él. Pero toda la creación va a terminar postrándose delante de sus pies. Y el Padre lo va a hacer. Y Jesús domina en aquellos que le han entregado su corazón, pero también dominará absolutamente en todos. El Padre va a traer ese milagro y ese regalo para Cristo y le da poder y autoridad y lo llama a dominar. Eso quiere decir dirigir y lo sienta en un trono para dirigir el universo entero. Este salmo profético escrito por David, Pedro lo toma, este pasaje que leímos, y lo interpreta en un sermón que se lo dio a los judíos cuando se convirtieron muchísimos. Y vamos a ver cómo Pedro toma exactamente este pasaje, Hechos 2, versos 34 al 37. Vamos a ver este pasaje ahora usado por Pedro. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate la regada que tuviste, fíjate a quién despreciaste. Mira lo que la Biblia dice de aquel que es tan sublime y tan grande, que Dios mismo le dice, dijo el Señor a mi Señor, ve nada más a quién fuiste tú a matar a la cruz, siéntate a mi diestra porque voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ellos que habían leído la Biblia y que no le habían puesto atención a esa interpretación del pasaje, quedaron traspasados. Matamos al Mesías, matamos al Salvador,
lo colgamos en la cruz. Qué cosa tan absurda y tan evidente, se compungieron de corazón. Dios lo mandó para darnos el camino, Dios lo mandó para darnos la ayuda, la bendición, y nosotros lo despreciamos y lo maltamos y lo colgamos en una cruz. ¿Qué haremos? El ver la gloria de Jesús, el ver lo que ellos hicieron despreciando a un ser tan glorioso y que estaba hasta profetizado, los llevó a compungirse y a entender, era el Mesías, y nosotros lo colgamos y lo despreciamos. Vamos a ver qué trayectoria entonces tuvo esa gloria de Jesús. Primero que nada, Jesús era gloriosísimo aún antes de venir a la tierra. Hebreos 1, versos 2 y 3, la primera parte del 3, dice: en estos días nos ha hablado por el Hijo, y te describe al Hijo, que es Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Y fíjate bien, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es una persona en extremo inteligente, en extremo sabia, en extremo gloriosa, en extremo poderosa, que creó el universo entero y te está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender un poquito cómo opera el universo, que siempre lo entendemos de una manera muy básica y con principios muy pequeños al lado de toda la gloria que tiene Él, apenas vamos descubriendo así algunos brillos de cómo Jesús hizo toda aquella creación preciosa. Y cuando los lees, la verdad te das cuenta que sabemos muy poco. La materia oscura, la energía oscura, la materia exótica. Hay muchas cosas que los seres humanos no entendemos. Cómo opera el mundo cuántico, cuántas cosas. Y Cristo lo hizo todo. Y cuando ves cómo es un animal, cómo es un pulpo, por ejemplo, cómo hay animales que tienen varios corazones, cómo se disfrazan, cómo cambian el pigmento de los colores, su apariencia, cómo tienen inteligencia, cómo escapan de sus depredadores. ¿Cuánta sabiduría hay detrás de una flor, de un animal, del universo, de las leyes? ¿Quién hizo todo eso? Jesús lo hizo. Él es gloriosísimo. Para donde mires, si miras al cielo, si miras a las aves, si miras al mar, si miras a la tierra, si miras o tratas de entender un poquito cómo es un átomo o cómo es el universo entero, todo es glorioso. Jesús es el autor de todo. Pero además de ser tan poderoso y tan glorioso, estaba lleno de amor y lleno de humildad, de una manera tan sublime y tan grande, que dio su vida para salvar a la humanidad. Filipenses 2, versos 6 y 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese ser tan glorioso, tan inteligente, tan sublime, tan poderoso, al ver su creación perdida, al vernos a ti y a mí sin esperanza, no estimó ese poder como algo a que aferrarse, sino dijo: voy a dejar toda esta gloria, voy a dejar mi trono, voy a dejar todo aquello y me voy a meter en un cuerpo humano y voy a nacer como cualquier ser humano y voy a padecer como ellos padecen. Voy a tener frío, voy a tener calor, voy a tener un padre, voy a tener una madre. Supo lo que era perder a un familiar querido cuando perdió a su padre, cosas que tú y yo vivimos. Todo porque se despojó, se hizo siervo como un hombre, en condición de hombre, en un acto de extrema humildad, porque dejó riquezas increíblemente grandes. Y se hizo obediente, aún como los hombres, y con todo respeto como los hombres más miserables, porque vino a morir en una cruz para darnos una oportunidad a ti y a mí. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, pidió recuperar su gloria porque sabía que era un hombre y que se había despojado de ella. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él recordaba esa gloria. Él sabía cómo tuvo
lleno de gloria, la gloria de Dios, y desde antes de la creación, esa gloria estaba en él. Y le pide al Padre, glorifícame al lado tuyo. Quiero estar otra vez en donde yo estaba. Pero el Padre le contestó más de lo que Jesús pidió. Versos 9 y 11 de Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, tenía mucha gloria porque era Dios, porque era creador, porque era hermoso, porque era digno, porque era precioso, porque era poderoso. Pero después de que Él mismo viera su creación, que en la libertad que Dios nos dio, la usamos para corrompernos y para escoger oponerlo en vez de honrarlo, y ahora viene ese Dios que pudo habernos borrado a todos así con un clic del mapa y volver a crear seres más dignos, dijo, no, yo voy a dar mi vida por ellos. Da la vida por nosotros, se hace hombre y se humilla como hombre de una manera increíblemente grande y lo hace para darnos una esperanza. Y entonces el Padre dice, eso que hizo Él es a lo sumo digno. Y le da un nombre que es sobre todo nombre, altísimo. Lo hace sublime y le promete que se va a doblar toda rodilla, no solamente en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, los muertos van a resucitar, toda la creación va a estar postrada delante de aquel que dio su vida para redimirnos a todos y darnos una oportunidad. Entonces, Jesús, después de haber hecho ese hecho poderoso y lleno de amor, no regresa a la misma gloria que tenía, sino aún toma una mayor dignidad y una mayor gloria, porque no solamente era el creador, sino era el creador que dio su vida por salvar a la creación. Y de esa gloria de Jesús, el Espíritu Santo toma y la comparte con nosotros. Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Toma el Espíritu de Cristo, es exaltado por la diestra de Dios, que Cristo está a la diestra del Padre, y ganó la promesa del Espíritu, porque ¿quiénes éramos tú y yo para que el Espíritu venga y nos influencie? Para que Dios entre en nuestros corazones. ¿Cómo podemos tener esa dignidad? Por eso, porque no había nadie que tuviera esa dignidad, es que Dios moraba en un templo. Y en el templo era que se manifestaba y había una columna de humo y de fuego y muchas cosas gloriosas que Dios hacía, y abría el mar y demás, pero era en un edificio. Porque no había ser humano digno en el cual Dios pudiera estar derramado dentro de su corazón. Pero ahora, por lo que Cristo hizo, por el perdón que ha redimido a la humanidad, cuando nosotros nos arrepentimos y creímos, Él viene y nos da la promesa y la posibilidad de que ese Espíritu, a lo sumo digno, Dios en nosotros venga y se derrame y comparte un poquito de su gloria. Entonces podemos empezar a entender la gloria de Cristo. Y la revelación de su gloria va a ser progresiva. Y el universo podrá dar más gloria a Cristo a través del tiempo. Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 5, versos 11 al 13. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, y al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una adoración inmensa, una adoración profetizada
que va a pasar y que algún día millones de millones, los humanos y los ángeles alrededor del trono de Dios, estemos adorándole de una manera sublime, viendo a aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, esa gloria que hoy entendemos, más o menos, abrimos la Biblia, vemos lo que dice, no va a ser la misma gloria cuando tú la veas y cuando contemples aquel lugar tan glorioso y digas, ¿cómo dejó todo esto por mí? ¿Cómo dejó este lugar tan sublime para venir a una cruz, a un lugar polvoriento, para que unos soldados crueles le clavaran los clavos y se dejara humillar de una manera tan grande? ¿Cómo me amó tantísimo que cargó mis pecados en esa cruz para darme una oportunidad y ser redimido aquí? Y entonces debemos de entender quién es Jesús el día de hoy. Porque Jesús está en un lugar lleno de poder, a lo sumo glorioso, y que tiene un poder y la gracia del Padre y la posibilidad de bendecir a los seres humanos mucho, muy grande y mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Mira, cómo Jesús, cuando estaba con su gloria, con todo respeto lo digo, menguada, en la cruz, con su gloria menguada, porque estaba con la corona de espinas, ensangrentado, humillado, con la gente escupiéndole, haciéndole muchas burlas alrededor, burlándose de él, con una super paliza que le habían dado y colgado entre ladrones como si fuera un pecador. Y uno de los ladrones, cuando ya se ve perdido, voltea, regaña al otro y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, con esa gloria menguada, ante una petición sincera de un hombre perdido, en su gran misericordia y amor, y en la cruz como hombre muriendo, y un esfuerzo por tratar de sacar de las pocas fuerzas que le quedaban algunas palabras de consuelo a aquel hombre, le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, si Él salvó a un pecador con su gloria menguada, ¿cómo no nos podrá salvar ahora? ¿Y cómo no podrá tener su mano extendida para ayudarnos si nosotros nos acercamos a Él, que está lleno de gloria y lleno de poder? Jesús mostró su gloria para que sus discípulos estuvieran enfocados en el reino, enfocados en aquello que era importante, y nos llama a permanecer en ese enfoque de una manera correcta. Mateo 28, versos 16 al 18 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, algunos tenían dudas. Pues imagínate, ahora yo voy a ir a hacer la obra y ya no está Jesús conmigo, pues ¿seré yo capaz? ¿Podré? ¿Tendré yo capacidad? Y entonces Jesús les dice, mira, no tienes que dudar. Todo lo que tú tienes que hacer para salir de esa debilidad en la fe es ver mi gloria, contemplar mi poder, estar conmigo. Y adora y ríndete conmigo y vas a conocer mi gloria. Y entonces esa necesidad de crecimiento que vean en la iglesia, el contemplar la gloria de Jesús, no un Jesús crucificado, sino un Jesús glorioso que apareció lleno de poder, hizo que sus dudas se disiparan. El meditar en la gloria de Dios e ir a servirlo le sirvió a la iglesia primitiva para fortalecerse. Lucas 24, versos 50 al 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. O sea, primero dudaban, después le adoraron. Él les dijo, contempla mi gloria. Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo poder aquí en la tierra. Yo voy al cielo, pero no se te olvide que aquí en la tierra yo soy el rey. Yo soy el que mando.
no es el diablo, no es el pecado, no es la muerte, no son los hombres en sus egoísmos y en sus vanidades. Yo soy el que tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. Yo soy. Y te pregunto, ¿verdad que a veces se nos olvida que Él tiene toda potestad? Y que a veces cuando viene un problema grande, creemos que nuestro problema es más grande que Jesús. Creemos que Él no puede arreglar esa crisis, ese problema, esa dificultad. Y Dios quiere que tengamos presente que todo poder en la tierra y en el cielo está supeditado a Cristo. Que Él está arriba de cualquier presidente, de cualquier persona injusta, de cualquier delincuente, de cualquier hombre bueno o malo. Él está arriba de todos y Él puede hacer lo que quiera. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te cuesta trabajo dejar tu vicio? ¿Te cuesta trabajo dejar tu pecado? ¿Te cuesta trabajo lo que sea? Él tiene el poder de ayudarte si te arrepientes, crees y vas a sus pies. Y Él te puede bendecir y cambiar. Y entonces ellos que al principio dudaban, terminaron adorando como diciendo, me voy a rendir a ti, voy a ser tuyo. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y entonces estaban siempre en el templo, alabando, bendiciendo a Dios, bendiciendo a la gente, sirviendo en la iglesia, porque el sustento de su vida era Dios. Porque habían visto un Dios glorioso, que no está manco, que está lleno de poder, que te puede ayudar, que cuando oras no es por cumplir una hora de oración, o no es por decir una receta, o para que alguien te pregunte y digas, no, yo sí oro. Eso es servir al hombre. Es para preguntarle a Dios, para pedirle a Él, para rendirte a Él, para ir con libertad, para que si a lo mejor un día le alabas está bien, y si a lo mejor otro día intercedes está bien, como el Espíritu te guíe, y si a lo mejor te pones a leer promesas y luego le oras está bien, porque hay libertad para Dios. Y Él te puede bendecir si le crees. Porque si no crees, ¿para qué oras? No tiene ningún caso. Si no es creerle a Él, disfrutar de Él, amarlo a Él, caminar con Él. Y entonces ellos dijeron, voy a contemplar su gloria y ahora lo voy a bendecir y voy a ser suyo. La iglesia debe de estar consciente de la gloria de Cristo, a quien sirve, pues Él es nuestra cabeza. Efesios 1, versos 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, Cristo está lleno de poder. Y dice Pablo allá a los Efesios, mira, no solamente poder ahorita, sino poder en el siglo venidero. O sea, el mensaje de Pablo para nuestro tiempo es, Cristo está lleno de poder. Todo el poder y señorío lo tiene Él. No solo en ese siglo cuando Él escribió la carta, sino también en este nuestro siglo y en este tiempo que estamos viviendo tú y yo. Ahí todo poder. No lo tienen los presidentes, aunque tengan bombas atómicas, tengan cosas y tengan poder y puedan hacer actos buenos o malos. No, el que tiene todo poder y puede hacer lo que sea es Cristo. Y en el momento en el que Él quiera, si le hace así, el corazón se le para a cualquiera y acaba con cualquier ser humano perverso. Si nosotros vamos y le rendimos nuestro corazón a Él, podemos tener confianza porque Él es más grande que nuestros problemas y más grande que cualquier aflicción que pueda haber en esta tierra. Y Él es el que es la cabeza de la iglesia. A Él seguimos. Y hay que estar cuidadosos de que nosotros seguimos a Cristo porque Él es glorioso. No seguimos al hombre, no seguimos una estructura, seguimos a Cristo. Porque los hombres flaquean y caen, pero Cristo es una roca estable y fuerte y nunca cae. Y si estamos al lado de Él, vamos a estar en fuerza y Él es nuestra cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Jesús, alguien pleno, alguien que te puede llenar, alguien que te puede amar, alguien que está aquí, alguien que puede oír tu oración, alguien que puede bendecir tu lectura de la Biblia y te puede nutrir y te puede ayudar y te puede cambiar y puede hacer cosas maravillosas en ti y en tu familia. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra bendición, Él es aquel que debemos de ver.
Adoniram Hudson, un misionero en Birmania, que enfrentó muchas adversidades, muerte de familiares, enfermedades, persecución, encarcelamiento y demás. Su esposa quería distraerle porque tenía muchas cargas y estuvo platicando con él y entonces se puso a leer una nota en el periódico que sacaban precisamente de su persona. Y el que escribió la nota decía, no, es que Adoniram Hudson, que fundó estas iglesias y bendiciones por aquí y por allá, y lo comparaban con los apóstoles. Y entonces ella le leyó aquella nota y él contestó, no quiero ser como los apóstoles, no quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro ser humano. Solo tenemos un ejemplo supremo, el de aquel que fue tentado en todo como nosotros, pero que nunca cayó en pecado. Solo a él deseo imitar y seguir en todo. Solo a él quiero asemejarme, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas. Y creo que hoy debemos seguir los ejemplos de este misionero. No importa a nadie más que Cristo. Y no digo que no existan autoridades y cuestiones que Dios dejó para bendecirnos a nosotros, pero nunca pongamos los ojos en un hombre, porque no hay nadie que se le compare a Cristo. Y mira, los que se mencionan ahí en la Biblia, ¿quién no tuvo problemas? ¿Quién no tuvo dificultades y aún fue pulido en su carácter? Pedro tuvo muchos problemas, Pablo tuvo problemas, y así todos los que mencionan la Biblia son seres humanos como tú y como yo, que también flaquearon, que también tuvieron dificultades, pero que en Jesús tomaron su fuerza. Entonces, dado que el secreto de Pedro, de Pablo y de todos aquellos grandes fue seguir a Cristo, sigamos las pisadas del Maestro y vayamos detrás de Cristo. ¿Y cómo seguir las pisadas del Maestro de una manera digna? Pues imagínate cuando vas siguiendo las pisadas de alguien y caminando por donde él anduvo, antes de que la huella se borre por el paso del viento, porque venga el mar, por lo que sea, pues para que vayas pisando por donde él anduvo debes ir cerquita, ¿no? Porque si ya pasó no se pasó en la mañana y dejaron sus huellas, a lo mejor ya se empezaron a borrar. Pero si tú vas detrás de él, cerquita, y vas caminando y pisando donde él caminó, entonces no te vas a perder. Y si vamos cerquita de él, pisando donde él pisó y caminando donde él anduvo, entonces estaremos bien, porque la gloria es de él y de nadie más. Pablo estaba tan seguro de esto que decía que el entendimiento de la gloria de Cristo estaba ligado a la salvación misma. Colosenses 3, versos 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, como diciendo, si de veras tienes vida nueva, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de los hombres. No estés viendo al hombre, ve a Cristo, porque Él está en un lugar sublime, lleno de poder, sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba. Querido amigo, eso debemos hacer. Entonces, cuando yo voy a preguntarle a algún hermano que me está instruyendo, me está bendiciendo para poder hallar mi salvación, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a orar y le voy a decir, Dios, ayuda al hermano porque tengo estas dudas, yo lo entiendo así, pero tú ayúdalo y voy a confiar en ti y voy a ir a platicar con él, pero no viéndolo a él, sino viendo a Dios que lo use a él para bendecirme a mí. Es muy diferente. Y entonces Dios usa a esa persona para bendecirme a mí porque me ve que se lo estoy pidiendo a él. Y así, si tú vienes a oír un tema o a cantar una alabanza, no venimos a oír aquí a los que tocan. Venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No venimos a oír las pláticas de un hombre. ¿Eso qué? Venimos a aprender de la palabra de Dios que nos guía a Cristo porque Él es el que nos puede bendecir y Él es el que es sublime a lo sumo y puede alimentar nuestra alma necesitada. Meditando en esta gloria de Cristo, concluimos el estudio de los evangelios, que lo estamos haciendo el día de hoy. Y el último texto que quiero leer con respecto a estos libros hermosos que estudiamos juntos es Juan, capítulo 20, versos 30 al 31. Haciendo una conclusión, Juan, de lo mucho que hizo Jesús. Decía, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como diciendo, tantas cosas nos dio, tantas bendiciones, tantas señales en presencia de sus discípulos. Pero ¿sabe lo que está haciendo Juan? Te escribo algunas porque estas maravillas yo las oí, pero él, cuando tú eres su discípulo, comparte sus señales. Por tanto, hazte un aprendiz de él, síguelo a él, vive con él, y tú vas a ver esas señales que nosotros vimos, y vas a creer, y vas a tener vida en su nombre. Y me parece que la manera correcta de terminar este ciclo que Dios nos dio es adorándole, rindiendo el corazón y alabando a aquel que es precioso sobre todas las cosas, proclamando la hermosura de Jesús. Y vamos a cerrar nuestros ojos para disponer nuestro corazón y concentrarnos en aquel que es hermoso, que vino a dar la vida por nosotros y que ahora está lleno de gloria. Y el cielo mismo proclama su gloria, porque resucitó y la retomó. Pero no la retomó al mismo nivel que la tenía antes, sino la tomó aún más grande, porque ahora era un héroe que dio la vida por su creación. Por tanto, esos calificativos que ahora recibe Cristo, de que Él es nuestro Cordero, que Él es nuestro Salvador, que antes no tenía porque no había venido al mundo, ahora lo hacen más glorioso, más digno, y nos debemos de postrar ante Él, adorarle, ser suyos y rendirnos, agradecerle, cantarle, reconocer su majestad y saber que Él es aquel tras quien nosotros vamos a ir, anhelando su bendición y su ayuda. Los cielos proclaman la hermosura del Señor Jesús, quien fue crucificado para reconciliarnos con Él. Los cielos proclaman la gloria del Señor Jesús, quien resucitó para reinar por siempre. Siempre tú serás el Cordero en el trono, y me postro ante ti para adorarte, por siempre tú serás el Cordero en el trono, y me postro ante ti para adorarte, Dios. Los cielos proclaman la hermosura del Señor Jesús, quien fue crucificado para reconciliarnos
los cielos proclaman la gloria del Señor Jesús, quien resucitó para reinar por siempre. Amén. Por siempre tú serás, por siempre tú serás el Cordero en el trono. Y me postro ante ti, me postro ante ti para adorarte, Dios. Por siempre tú serás el Cordero en el trono. Y me postro ante ti, yo me postro ante ti para adorarte, Dios, para adorarte, Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Jesús. Vamos a agradecerle lo que Él hizo por nosotros, el que dio su sangre por nosotros. Que no solamente los ángeles le canten, que también le cantemos nosotros, de todo corazón, porque Él lo merece. ¿Cómo agradecer lo que has hecho, Dios, por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo
rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque dice todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Tú eres nuestro Rey, Cristo precioso. Gloria a ti, Señor. Rey precioso, que dejaste tu trono por salvarnos. ¿Qué nos queda más que levantar tu nombre, Señor? Cantarte a ti. No tenemos nada que dar por ti que pudiera ser lo suficientemente digno como tú lo eres, Señor. Solo expresar nuestra gratitud. Solo levantar tu nombre, Señor. Gracias por haber venido a la cruz por nosotros. Majestad, gloria a su majestad, a Jesucristo sea la gloria, honra y poder. Majestad, Rey de autoridad, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos
No tenemos otro rey más que tú, Cristo precioso. Estamos honrados de que tú seas la autoridad de la iglesia, Señor. Que tú seas nuestra cabeza. No queremos seguir a nadie más que a ti, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Tú eres el sentido de nuestra vida, Señor. No hay otra cosa que decíamos más que tu presencia. Llévanos cada día más a ti, Señor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Cristo, tú eres precioso y sublime, indescriptible, lleno de amor, lleno de gloria. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito seas, precioso. Vamos a darle un aplauso
al precioso Salvador, que es digno a lo sumo y está con nosotros. Gracias a Dios. Pues seguiremos esforzándonos en poner en práctica la palabra. Vamos a consagrar nuestros corazones, nuestras vidas para Dios. Y bueno, vamos a empezar a leer el libro de los Hechos y lo vamos a iniciar estudiando juntos la próxima semana. Dios les bendiga mucho a todos. Estamos despedidos. Que tengan muy bonita tarde. Busquemos a Dios. Seamos formales y serios en consagrarnos para Él y Dios traiga su bendición sobre todas las familias de aquí, los aquí presentes. Que tengan buena tarde.